Yo he realizado, soy autor del libro que se llama Nuevo Día, Nueva Vida. El subtítulo del libro es Un nuevo amanecer te espera. Este libro lo tenía planificado muchos años atrás, pero ya la aterricé la idea a finales del año pasado, en diciembre, y dentro de mi cronograma, de mi planificación, estimaba terminarlo en agosto de este año. Pero dadas las circunstancias que hemos vivido en el Ecuador y en el mundo, pues, donde todos estuvimos inmersos en esta cuarentena, optimicé el tiempo. Obviamente hasta con largas noches, malas noches, ¿no? En las noches generalmente decimos que se puede trabajar mucho mejor, mayor tranquilidad, pues bueno, encontré espacios en el día también, pero en la noche es donde más pude desarrollar esta obra literaria. Entonces, pese a todas las adversidades que el ser humano se puede encontrar en la vida, ya sea de índole familiar, índole económico, un factor social, es ahí donde debe salir nuestra casta, si se puede decir, o nuestro positivismo. Ya hablaremos, ya voy a citar algunos temas justamente que los he incorporado en el libro y que narro con casos prácticos vividos por el autor y en otros casos vivencias de amistades o en otros casos de terceras personas. Entonces, así le fui dando forma a este libro, como les indico, y le denominé Nuevo Día, Nueva Vida, porque el país, yo veo todavía un país que tiene un nuevo amanecer y que depende de nosotros para poder sacar adelante el país. Entonces, cada día que pasa, no es que se acabó el día y dejamos de hacer las cosas, se acabó el día y nuestros objetivos, nuestros retos, nuestras metas se quedaron ahí, estáticas. No, más bien lo que doy el mensaje en ese aspecto es que tenemos una nueva vida. Cada día que pasa es una nueva vida. Y esa nueva vida es decir, voy a hacer lo que de pronto dejé de hacer no solamente el día anterior, lo que dejé de hacer semanas, meses o X cantidad de años, pero ahora lo voy a hacer. Nunca es tarde. Y más aún que ustedes son jóvenes, estoy muy seguro que ya tienen sus metas, sus objetivos planteados, porque desde ya deberían aprovechar el tiempo y hacerlo. Como yo vengo diciendo esto en las charlas, ¿no? A mí me hubiese gustado que en algún momento algún profesional me lo diga a la edad que tienen ustedes. Prepararme psicológicamente y emocionalmente para enfrentar todas estas dificultades que se puedan generar en el mercado profesional o en el tema de negocios, como les indico. Entonces, espero que sea de vuestro agrado. Espero con este libro y con estos temas que voy a mencionar, inspirarlos a ustedes, porque esta es la razón de ser que estoy haciendo estas charlas, inspirarlos a ustedes, motivarlos a ustedes para que se superen a sí mismos. Rompa cualquier paradigma, cualquier adversidad para poder lograr sus objetivos. Y que nada los detenga en la vida, absolutamente nada. Porque si creen en ustedes mismos, van a lograr eso y mucho más. Entonces, para iniciar el contexto del libro, yo incorporé un capítulo que obviamente, para que me conozcan los lectores, y que es de temas generales, el camino de la vida. El camino de la vida, muchas veces decimos nosotros, no sabemos cuándo nacemos, peor aún sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Solo Dios lo sabe. Entonces, lo que yo trato de decir en este libro, cuando hablo del capítulo, este es el capítulo número 1, el camino a la vida, narro ahí cómo comienza la vida de cada persona. ¿Cuál es la experiencia que va adquiriendo el ser humano? ¿Qué desafíos nos toca afrontar en cada momento, en cada situación? ¿Y cómo reaccionamos ante aquello? Y para cerrar el círculo de este primer capítulo, que se llama Comienzo de la Vida, he incluido la parte familiar, ¿ya?
Muchos de ustedes también en algún momento querrán tener su familia, pero hasta ahí no cierra el círculo. Del capítulo sí, pero la vida no. Y más adelante en otros capítulos se narra qué más se puede hacer para que no solamente pensemos que ya estamos nosotros totalmente, ya somos profesionales, ya somos, entre comillas, exitosos, tenemos dinero, etcétera, etcétera. Ya vamos a tocar ese tema más adelante. Entonces, en este capítulo, como yo les menciono, narro lo que yo he venido adquiriendo de experiencia. Mi experiencia obviamente ha sido en el tema empresarial, en el tema de docencia universitaria y a nivel de conferencista también, y en lo que estoy obviamente innovando, si se puede decir, o incurriendo, ingresando, es en el ámbito de la escritura. Como mi profesión ha sido de ser auditor, los auditores, una vez que desarrollamos los trabajos, le denominamos trabajo de campo también, hacemos la reconstrucción de los hechos, investigaciones, exámenes, etcétera, narramos un informe. ¿Ya? Entonces, si me pongo a contabilizar cuántos informes habré narrado durante casi 20 años, pues son un sinnúmero de informes que ya a lo mejor, si los recopilo todos, es como haber hecho un super libro, un tipo almanaque. Pero bueno, entonces todo eso, por eso dije yo, si como auditor he escrito tantos informes, ¿por qué mejor no hago un libro también? Me automotivé para hacerlo. Entonces, eso lo invito a ustedes para que desde las profesiones que ustedes se encuentran, en este caso es de agronomía, entiendo que es agronomía, ustedes puedan también formar como un proyecto de vida, escribir en algún momento parte de su vida, experiencias de sus vidas y compartirlas, porque lo más lindo de esto es transmitir, compartir estas vivencias que puedan ser de mucha utilidad para otras personas. Entonces, dicho esto también, hay un tema importante, voy a citar algunos, son 10 capítulos, voy a citar 2, 3 o si alcanzo unos 4 temas que van a ayudarles a ustedes, como les digo, a tener ese complemento de su profesión. Dentro de eso yo digo, ¿ustedes están seguros de las habilidades que son su fortaleza? ¿Ustedes están seguros cuáles son sus debilidades de sus habilidades? Ese es un análisis que solo ustedes lo pueden determinar. ¿Ya? Entonces, aquí yo le denomino, es una pequeña fórmula que le denominé habilidades 3E. Las 3E significan explorar, o sea, explora, expande y expresa tus habilidades. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, tienen que explotarlas. ¿Y cómo las explotamos? Primero, explorando cuáles son, como les digo. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cómo las expreso? Porque yo puedo ser muy bueno en tal actividad, tal profesión, pero si no las expreso, la gente no las conoce. Entonces paso desapercibido. ¿Ok? Esa es la segunda parte, expresarlas. Y la tercera parte, ¿cuál es? Expandirlas. Porque si yo sé que tengo 2 o 3 habilidades que considero que son mi fortaleza, puede ser que tenga 2 o 3 más habilidades que son fortalezas mías que no las he descubierto. Y no las he descubierto simplemente porque no me he tomado el tiempo de autoevaluarme y ver realmente en qué más soy fuerte, en qué más soy bueno. Porque de pronto también me preocupé mucho en mis debilidades, en corregir esas debilidades o disimular esas debilidades para que la gente no las perciba. Pero donde yo los quiero invitar es a que no solamente se concentren en esas debilidades. Esas fortalezas, nunca las descuiden, porque por algo son sus fortalezas. ¿Ya? Entonces, en la medida del tiempo, ustedes esas debilidades pueden pasarlas a que sean sus fortalezas. Eso sí es muy bueno. ¿Ya? Pero no traten de pasarlo de inmediato, porque va a ser muy difícil hacerlo. Pueden tropezarse, y está bien que se tropiecen, pero lo importante es que lo vayan analizando de una muy buena forma y puedan, en este caso, ya lograr pasar de debilidad a fortaleza. Pero sus fortalezas son su pilar fundamental, su carta de presentación, su personalidad y su profesión, obviamente. Entonces, recuerden esa formulita que les he dicho, 3E, en lo que son habilidades. Y las habilidades tenemos las que son las innatas, ¿sí? Que son las que propias de cada persona,
¿sí? Y las otras que son las que, las que se van formando en el trayecto de nuestra vida personal y profesional. Esas son las que yo les indico cómo puede pasar de debilidad a una fuerte y cómo mantengo la fortaleza exactamente para seguir teniendo, en este caso, mis objetivos totalmente claros, ¿no? De ahí, en otro aspecto, tenemos el tema que me gusta este capítulo, ¿no? Es el número 6, se llama Conócete a ti mismo. Este es un capítulo bastante interesante, en lo personal me gusta muchísimo. Para los que en algún momento de pronto tengan la oportunidad de leer el libro, estoy seguro que les va a encantar este capítulo. Son algunos, pero este de aquí a mí me da como una esencia espectacular, me encanta. Y es como hacer un análisis propio, ¿sí? De cada uno, de todo lo que estamos ahorita en la audiencia, y decir, ¿tengo yo envidia hacia tal persona? ¿Siento odio hacia tal persona? ¿Siento admiración hacia X persona? ¿Qué tanto yo puedo perdonar en la vida? ¿Ok? Y así hay otros temas, ¿no? Otros subtemas. Pero voy a mencionar en estos de aquí que les he citado. Por ejemplo, a nosotros, en lo particular, digo, muchos de nosotros nos hemos haber tocado con alguna situación de saber que en la vida pueden existir muchas personas, todos tenemos un coeficiente intelectual, ¿verdad? Todos tenemos habilidades, pero siempre vean que unos pueden tener unas habilidades distintas a los demás. Es más, les digo, todos tenemos habilidades distintas y todos tenemos fortalezas distintas. ¿Ya? Pero en nuestro medio, ¿qué es lo que más nos cuesta? Reconocer que el que está al lado de nosotros, ¿sí? Es bueno en esa actividad. Nos cuesta, ¿por qué? Por un ego o por una mala envidia que nos formamos en la cabeza y se convierte dentro de una actividad laboral, se convierte en eso una competencia desleal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no trabajamos en la fortaleza que es nuestra mente. ¿Ya? Entonces, qué bueno sería reconocer si el otro hizo un muy buen trabajo. Hay que reconocer, hay que aplaudirlo, pues. Así como cuando alguien comete un error, somos fáciles de señalarlos, somos fáciles de criticarlos. Entonces, esa es una cultura que se ha creado en nuestro medio y generalmente en países latinoamericanos y con más fuerza en Sudamérica, en donde he visto cómo entre nosotros mismos existe no sé si el término cabe de canibalismo, de que entre nosotros pues queremos sacar ventaja de cualquier forma. Entonces, qué importante sería hacer lo contrario, ¿no? Reconocer la actividad, la labor de una persona, etc. Por otro lado, por ejemplo, le cuento un caso que esto en las conferencias lo cito porque me parece muy, muy interesante. Por ejemplo, yo asistía a una iglesia cristiana y cuando el pastor estaba haciendo algunas preguntas de vida, uno de los que participaba en esa reunión empezó a comentar, ¿no? Un tema que no lo dejaba vivir tranquilo. Entonces, al momento de narrar eso que le pasaba y que no podía romper esa barrera que se había formado desde joven, porque a veces no investigamos más allá. Solo evaluamos el resultado, pero nunca vemos qué pasó para que ocurra ese resultado. ¿Y qué había sucedido? Esta persona indicaba que le guardaba un odio, un rencor a su padre por más de 20 años. ¿Ya? Entonces, cuando todos escuchamos, pues nos causó impresión. En lo personal, bien, me quedé totalmente sorprendido. Nunca me imaginé que un hijo guarde rencor o odio a su padre, y más aún por ese tiempo. O sea, yo creo que ni momentáneamente, peor por tanto largo tiempo, ¿no? Entonces buscaba la palabra, buscaba en este caso la religión, buscaba arrepentirse y por eso lo comentaba acá públicamente. Entonces, ¿por qué lo narro? Porque si esta persona pudo perdonar, entre comillas, a su padre, guardándole odio, rencor durante estos años que les digo a ustedes,
Porque a veces nos complicamos nosotros por pequeñas cosas. Ese es un análisis que pocos lo hacemos. Y decimos, ah, no, es que esto no lo puedo hacer y me detiene porque no tengo, qué sé yo, el factor económico para hacerlo. No tengo el apoyo de otras personas para poder hacerlo. No tengo los equipos necesarios para poder hacerlos. Entonces buscamos los mínimos pretextos para, entre comillas, truncar nuestros objetivos o metas. Entonces, estas barreras que nos detienen a nosotros es la que tenemos que irlas rompiendo. ¿Okay? Para terminar el caso que les decía de esta persona, con el pasar del tiempo, a las semanas, retornó nuevamente y habló nuevamente con nosotros y comentó lo que había hecho, ¿no? Había buscado a su padre, le había pedido perdón, porque cada vez que su padre trataba de buscarlo, él siempre le cerró las puertas de su corazón. Nunca quiso hablar, nunca quiso escucharlo a su padre, porque su padre lo había abandonado cuando él era un niño, un adolescente. Entonces a veces juzgamos a las personas sin de pronto saber. Nada se justifica en la vida, es verdad. Pero de pronto no sabemos qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué influyó para que ese padre haya abandonado a su hijo a esa edad? ¿Okay? Entonces, son situaciones y casos que en cada uno de nosotros somos un mundo diferente, pero si lo empezamos a relacionar en la vida de cada uno de nosotros, nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que realmente tenemos o lo que hemos vivido. Entonces, prácticamente en muchos de los casos no hemos vivido a lo mejor este caso que les he comentado, ¿no? De tener algo súper complicado en la vida que no me deja avanzar, me detiene. Entonces, es momento de siempre estar con una tranquilidad en la vida y poder, obviamente, seguir su camino con los objetivos claros. Entonces, recuerden, el tema de la envidia, eso es nefasto, es malísimo. El tema del odio, peor aún. El rencor va casi cogido de la mano. Y qué mejor si tenemos admiración a alguien, ¿por qué no reconocerlo? Eso también alimenta el alma, ayuda. Yo creo que cuando tenemos un equipo de trabajo, los reconocimientos son válidos, de cualquier índole, pero creo que el más importante, en base a mi experiencia profesional y en humano, yo digo que este factor, el tema de un decir, una felicitación, un agradecimiento, así sea verbal, no solamente por escrito, creo que le llena mucho al ser humano en cualquier situación, ¿no? Recuerden esta parte también. En otro aspecto, para relacionar a lo que les estoy diciendo, yo manejo una palabra, unas siglas que las fui formando desde cuando impartía clases. Yo empecé dando clases a partir de cuando tenía 23, 24 años, iniciando clases en las universidades. Y desde ahí, bueno, fui formando unas palabritas que me fue gustando. Por ejemplo, muchos de ustedes han de haber escuchado el tema de la actitud positiva. En otro de los casos, un tema que se llama actitud mental. Entonces, mediante toda esta combinación de palabras, yo siempre decía, aquí falta algo. Porque si tenemos actitud positiva, está bien. Y cuando algo está mal, ¿qué pasa con esa actitud positiva? Es como decir, si me levanto con el pie derecho, todo me va bien. Hago un buen trabajo, si alguien me pide algún apoyo, alguna ayuda, lo hago. Pero si me levanto con el pie izquierdo, el primero que me pregunta algo lo estoy mirando con cara de bravo. O le respondo groseramente, no puedo ayudarte. O cualquier situación negativa, ¿no? Entonces, yo dije, esto hay que mejorarlo, esto hay que llevarlo a cabo de otra manera. Así fui creando estas cuatro letras que les denomino la AMPP. La A es de actitud, la M mental, la P permanente y la P positiva. O sea, actitud mental permanente positiva. Esta palabrita de permanente es primordial siempre mantenerlas en nuestras cabecitas, porque, como les digo, si queremos caer en lo rutinario, en lo de siempre, vamos a manejarlo como les estoy diciendo. O sea, depende de mi estado de ánimo, yo voy a actuar. Y no es así, a veces no tienen por qué pagar los platos rotos de otras personas. No tenemos por qué desquitarnos con terceras personas si tenemos algún malestar, sea familiar, sea económico, sea social, etcétera, etcétera. Entonces, siempre
nuestra forma de actuar o interactuar con la gente debe ser positiva y propositiva. Entonces, por eso les indico yo que la actitud mental debe ser siempre permanente y positiva. No puede ser solamente, como les dije, parcialmente. Debe ser permanente. Es un tema importante que les va a ayudar muchísimo. Yo diría no solamente a nivel profesional, a nivel personal, para cualquier situación, ¿no? Sea en el deporte, sea en sus negocios, sea en algún evento, en alguna reunión social, porque vamos a tener cualquier tipo de experiencia en todas estas actividades que les he indicado, donde en alguna exposición, donde a veces tenemos que actuar así rápido y tomar una decisión. Entonces, por eso lo que yo narro en el libro son casos que he vivido, como les indicaba, otros casos que he tomado de ejemplo, pero lo importante es que ustedes estén preparados a tomar decisiones positivas ante unas situaciones similares a las que están narradas en el libro, ¿sí? O situaciones que pronto son hasta más complicadas, pero ustedes ya van preparados mentalmente. Esa es la idea de transmitir esta charla, como vuelvo y les repito, para que ustedes ya vayan con conocimiento de causa, como se dice, ¿no? Esto no va direccionado para ninguna profesión en particular. Esto lo vengo ya manejando hace años también, charlas de todo aspecto, ¿no? Desde las charlas sociales que hago, charlas universitarias como esta, charlas empresariales. Entonces, lo importante es que cada uno de nosotros contribuyamos con la sociedad de alguna forma, ¿no? Y lo otro que les decía, que lo mejor que podemos hacer también es transmitir siempre lo que vamos aprendiendo en la vida. El transmitir no solamente se piensa, ¿no? Que es, ok, tengo dinero y doy, y yo ya con eso colaboro, contribuyo con la sociedad. No. El contribuir puede ser desde cualquier punto de vista, cualquier tipo, no solo de ayuda, o un aporte que usted haga de alguna forma. ¿Okay? El tema de la ayuda no solamente es un tema monetario, recuerden siempre eso. Es un tema de poder compartir con alguien algo que les va a ser útil. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es muy fácil, si yo les pregunto a ustedes, se acabó la charla y todo esto, a muchos de pronto dice, ok, asimilaron en la mayoría, en otros de pronto dice, bueno, cuando me toca vivir alguna situación, voy a ver si me acuerdo algo que se mencionó. Pero qué importante sería también que todo esto se vaya transmitiendo, socializando, porque yo entiendo el tema de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si vemos algún espectáculo, alguna noticia de farándula, algún TikTok que está de moda, que hacen los influencers o los llamados youtubers, rápidamente se les da like, ¿ya? A veces creo que están pensando, su cerebro creo que está pensando, ¿le daré o no le daré like? Pero su dedo ya le dio like hace rato, ¿ya? A muchos de ustedes de pronto les pasó eso. Pero qué mejor y qué bueno sería, y no lo digo solo porque ahorita estoy dándoles la charla a ustedes, qué bueno sería que si ustedes ven un tema educativo, un tema cultural, un tema de arte, un tema en este caso, estamos haciendo las obras literarias, compartirlas, darles like, socializarlas, transmitir del boca a boca, estos mensajes que se vienen dando, porque esto es lo que realmente va a enriquecer y va a nutrir un país. Siempre digo esto porque nuestro país no progresa, no solamente por nuestros gobernantes, ¿ya? Nuestro país no progresa por nosotros mismos. Entonces, yo siempre digo, no debemos solamente estar con la esperanza de ver qué decisiones se toman a nivel político para poder nosotros saber qué nos toca en el país. Entonces, siempre les digo, hay que preparar desde cualquier ámbito profesional el tema de poder ser un aporte y un ejemplo para los demás. Cuando usted empieza a ser un ejemplo y se empieza a hacer un efecto multiplicador, ese buen ejemplo lo va asimilando el que está al lado suyo, a la derecha, el que está al lado suyo a su izquierda, el que está atrás, el que está adelante. Y si cada uno de ellos empieza todo a expandirse, tengo por seguro que ya el tema educativo pasa a ser una cultura en el país. Entonces, esa es un poco la visión
y la gran meta, o si se puede decir, este gran sueño que en algún momento me he planteado y decir, ¿por qué no? Que todo esto vaya contribuyendo poco a poco a que este país vaya cambiando. Y está en manos de todos los que aún somos jóvenes, todavía me incluyo, y podemos de pronto dar nuestro aporte de cualquier manera para poder llevar a cabo que este país tiene como progresar. Porque aquí somos considerados, y he visto en muchos de los casos, porque me he recorrido costa, sierra, oriente, hasta los lugares más, a lo mejor remotos, o que se piensa que no vive alguien, sea en el páramo, o sea acá en la costa, en lugares totalmente abandonados y que son de accesos complicados, ¿sí? Sin embargo, bueno, he tenido la oportunidad de visitar a estas personas, ¿no? Y poder conocer un poco cómo es su día a día, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes vayan sabiendo, ¿sí? Analizando, socializando, aprendiendo, transmitiendo y llevar a cabo todo para que el beneficiado realmente no solo sea una persona, el beneficiado sea el bien común, y ese bien común es la sociedad. Entonces, de ahí, para mencionarles otro tema, por ejemplo, a veces se piensa, y hay un capítulo que yo lo menciono, que es el capítulo que se llama el ser exitoso no es suficiente. A veces pensamos, y ahí sí voy a ver si hago unas preguntitas, a ver quién me responde para hacer un poco interactiva la charla. Para ustedes, ¿qué es exitoso? Si alguien puede decir, ¿qué consideran ustedes o a qué persona, qué tipo de persona consideran que ya es exitosa? Alguien que se anime a opinar. No todos a la vez, no todas a la vez. A ver, yo realmente exitoso, bueno, ya por mi edad, ¿no? No solamente es el hecho de la parte económica, sino realmente poder tener lo que uno más aprecia, pues, ¿no? Tener familia, salud, aunque realmente parece algo como muchas veces trillado, pero realmente creo que es lo más valioso. Entonces, al final del día, cuando ya te sientas tranquilo, relajado, de ver de tener a tus seres cercanos, pues, ¿no? Que realmente están bien, pues esa es la tranquilidad que le da uno. Y sobre todo si van por buenos pasos, pues, ¿no? También. Al final, cuando uno es padre, pues uno también trata de trazar en cierta manera un camino con ellos y hacia ellos para que realmente, pues, veas que ellos también van por buen camino. Sobre todo lo que tú ves también, ¿no? O sea, y lo que tú también, el ejemplo que también estás dando, que es el hecho de dejar tu aporte realmente no solamente para tu familia, para los más cercanos, sino a través de un libro, que eso también te sirve, ¿no? ¿Verdad? Que eso es un legado que también da. Eso se podría definir como éxito, aunque realmente es una palabra muy, muy amplia, pero realmente yo lo definiría eso como éxito. Sí, muy buen análisis, Luis. Exactamente, aquí yo narro con unos casos, unos ejemplos en este capítulo, porque en la vida me he topado con, como les digo, y he tenido, eh, yo digo, el poder, ¿no? La experiencia de poder conocer desde la persona con alto poder adquisitivo, ¿no? Hasta las personas de bajos recursos económicos. Entonces, eh, yo siempre he visto y valoro muchísimo el tema de la humildad de las personas de bajos recursos económicos. O sea, es algo para mí muy, yo diría, enriquecedor, ejemplarizador. Eh, He visto de la otra parte también, ¿no? Las personas también que han tenido, conozco también muchas personas que tienen un estatus social alto y que son grandes personas, pero en su mayoría, pues lamentablemente pecan de ese egocentrismo, ¿no? Se peca muchas veces ese egocentrismo. Y, y bueno, el egocentrismo tampoco no quiere decir que va relacionado solamente para el que tiene poder adquisitivo o para el que no tiene, porque de pronto también alguien que no tenga un poder adquisitivo eh, muy grande puede tener un egocentrismo elevadísimo. Entonces, pero se da generalmente en esos dos aspectos.
Entonces, cuando yo conversaba con muchas de estas personas que son empresarios, y les preguntaba, ¿qué es ser exitoso para ti? Muchos me respondían, bueno, ser exitoso para mí, bueno, haber logrado tener esta empresa por muchos años, décadas, el tener ya una posición social muy buena, y el poder tener mi familia, dice. Yo le digo, ¿y tú crees que en la vida es todo, éxito para ti es todo eso en la vida? Me dice, sí, no creo que algo más, bueno, adquirir por ahí algunas otras cuestiones, etcétera, invertir en esto. O sea, en la cabeza del denominado exitoso pasa solo el factor monetario. Entonces, ¿a dónde voy yo con el mensaje que les voy a dar? Es que yo considero una persona exitosa. Creo que exitoso vamos a ser el día que realmente contribuyamos hasta la última persona, el último rincón de este, no solo del país, sino que podemos dar este mensaje hasta la última persona del país más distante que tengamos de donde nosotros estamos. Es difícil, obviamente es difícil. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo. Hay maneras, hay que buscarlas. Yo creo que si nos ponemos como objetivo y como meta poder ir haciendo algo para poder, de lo aprendido, compartirlo y hacer que Carlos, esas Carlos, personas... disculpa que te interrumpa. Te queda un minuto. No sé si deseas, nos Ah, volvemos a conectar porque ya nos queda un minuto. Te quería interrumpir, pero perfecto, sí, sí. nos volvemos a De conectar pronto, y ya. con la misma clave. Sí, con la misma. Déjame ver. Si no, les notifico ahorita si es con la misma Ya, sí, clave o. porque de pronto me tomaba 5 minutos más, y máximo unos 5 minutos más. De pronto No, mostrabas el es, bien, lo que, compartías. es que es el Zoom mismo que ya me dice que te queda un minuto. O sea, no soy Ya. yo, sino es el Entonces, Zoom que te dice que es un minuto. ok, perfecto, perfecto. Entonces, Nos volvemos a conectar, igual no hay problema, porque igual tenemos, o sea, en clases tenemos 2 horas y no vas a tener ningún problema. Solamente ya después en la siguiente sesión, pues ya ahí tú nos avisas y ya está, no habría ningún problema. perfecto, Listo, nos perfecto. volvemos a conectar, ya les paso el link si es que no es con el mismo. De acuerdo, gracias.